Pues con la novedad, amigos y amigas, que la derecha internacional está de plácemes. Y está de plácemes porque ha estado avanzando en algunos países del cono sur, del llamado cono sur, Sudamérica. Y si a ello le añadimos la confusión de muchos hispanoamericanos, ¿cómo llamarle a aquellos mexicanos que tienen derecho al voto y que son residentes de los Estados Unidos y que votaron por Donald Trump? En Ecuador ha ganado la derecha, en Argentina gana la derecha. En, ¿Cuál es este? En Perú está dominando también la derecha. Ahora en Bolivia, uno de los países que se creía de los más despiertos, gana la derecha. Aquí sería importante hablar de qué pasa con la izquierda, pero redondeemos esto. Además de que la derecha ha avanzado en esos países de América, en los Estados Unidos, como ustedes saben, triunfó Trump. Y toda esa chicanada, vamos a decirlo de buena manera, me refiero a los descendientes de mexicanos que viven en los Estados Unidos y que incluso ya nacieron allá, están arrepentidos de haber votado por Donald Trump. Y cabe preguntarse, porque si bien es cierto que había una diferencia, pues no sé si ideológica, pero sí política brutal entre el todavía presidente de Bolivia, Luis Arce, y el que mucho tiempo fue su líder de la izquierda, el indígena Evo Morales. O sea, había una disputa tremenda, brutal entre ellos. Si bien es cierto, pues cabría también preguntarse el papel de la población, de la gente, ¿no? Aquí la cuestión es, los casos me parecen similares de los Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump. Ya se veía venir cómo es Donald Trump, ya había gobernado un cuatrienio. Pues toda esa población descendiente de mexicanos que viven allá ya sabían cómo era Donald Trump, ya habían escuchado lo que prometía Donald Trump y votaron por él. Él prometió hacer limpia de inmigrantes. Él lo prometió y lo cumplió, ya lo sabían y votaron por él. Argentina ganó un payaso, Javier Milei, un auténtico payaso. La izquierda lo ridiculizó en los debates. El pobre ignorante no sabía ni por dónde le llegaban los embates del candidato izquierdista, pero ganó. Ahora, ¿qué pensaban los bolivianos? Porque como decía hace un momento, ok, es cierto, había una diferencia y la hay todavía. Es más, no una diferencia, un enfrentamiento político entre los líderes de la izquierda. Repito, todavía presidente de Bolivia, Luis Arce, que por cierto era casi casi la mano derecha de Evo Morales, el niño Coca-Colero, ¿no? Entonces, ¿Coca-Colero? No, bueno, no me refiero a la Coca-Cola, sino a la hoja de la coca, que se trabaja mucho allá en Bolivia, y él fue uno de los que empezó a levantar ese movimiento de aquellos campesinos que cultivaban la coca. Bueno, entonces dije, veo similitud entre la población de Estados Unidos, la población de Argentina, que vieron cómo ridiculizaban a su ahora presidente, y la población de Bolivia. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el rencor de una población o las razones de una población para darle la espalda a aquellos que han mejorado su nivel de vida? Y me refiero concretamente en Argentina, que también hubo errores de la izquierda, por cierto. O sea, ¿por qué ese cambio tan brutal de pasarse al bando contrario, que la verdad los ha desmadrado históricamente? O sea, ¿qué había en la cabeza de esos descendientes de mexicanos en Estados Unidos que votaron por Donald Trump a pesar de todo lo que amenazaba que iba a hacer y que lo está cumpliendo? Y que su primer cuatrienio desde ahí lo dijo, que él no estaba, o más bien dicho, iba a sacar a los inmigrantes en su país, y llegó a decir que iba a construir un muro en la frontera con nuestro país, y dijo, y lo va a pagar México. O sea, él siempre se mostró, Donald Trump, en contra de la migración, y votaron por él. Y también llegó a hablar de aranceles,
cuando gobernaba aquí López Obrador, y votaron por él. O sea, se trata de no ser ofensivos con esta mentalidad de las poblaciones, ¿no? Y incluso de que se les manifieste respeto. Pero bueno, eso en el caso de los Estados Unidos. En el caso de la Argentina, que ahora está viendo toda la represión que está haciendo Javier Milei, reprimiendo a ancianos, jubilados, estudiantes, pueblo, madres de familia, está reprimiendo brutalmente, ha echado abajo muchas leyes que el Congreso argentino ha avalado, por ejemplo, las pensiones para los jubilados y las ha vetado Javier Milei. ¿Qué pensaban cuando votaron? Ahora, en el caso de Bolivia, ¿qué no aprendieron los bolivianos en la cabeza de los argentinos? O sea, ¿qué le está costando ahora a los argentinos? Y les digo una cosa, les va a ir igual a Bolivia, si no es que idéntico, a como le está yendo ahora a la Argentina, bajo un gobernante de derecha. Ojalá me equivoque. Y pues bueno, aquí cabe mencionar el único pueblo que sigue haciendo la diferencia, como si tuviera, y parece que sí, una conciencia política, social, ciudadana más elevada que los demás, es ese pueblo sufrido de Venezuela. ¿Que cuánto lleva ya votando por la izquierda? A pesar de amenazas, a pesar de robos, a pesar de una oposición rabiosa, una oposición incluso asesina. Y Venezuela no ha variado su preferencia por la izquierda. Y toquemos madera, no voy a ser el siguiente, pero no, ya ven, el año pasado el triunfo de Nicolás Maduro se volvió a notar de una manera contundente, a pesar de toda la propaganda en contra que hicieron, que como les dije en aquel tiempo, aparecieron muchos portales, muchas plataformas en los medios, diciendo que Maduro ya había salido con su familia, exiliado a un avión hacia Europa cuando estaba el conteo de los votos en Venezuela. Y otras mentiras cínicos, desvergonzados, que estos portales para eso salieron y no volvieron a salir, generando ahí, porque yo primero me la creí y dije, ¿a poco? Si ya perdió Nicolás Maduro. Y no, no había sido así. A pesar de las acusaciones de fraude, de que ganó la oposición y de que tenían las pruebas, nunca exhibieron las pruebas. Bueno, entonces, hablando de las poblaciones, tal pareciera que la población venezolana es una de las más dignas o más despiertas hasta ahorita. Porque vaya que si les ha apretado el imperialismo yanqui, si les ha puesto la bota en la yugular a los venezolanos. Y Trump no quita el dedo del renglón porque quiere el petróleo de Venezuela. La amenaza de pedir, de ofrecer 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Y eso no olvidar que también la Gran Bretaña le confiscó millones de dólares en lingotes de oro que en mala hora Venezuela depositó en el British Bank de Inglaterra. Pero bueno, pues vamos a pasar a leer la nota después de esta introducción. Por cierto, estamos en el inicio de semana, estamos en el lunes 18 de agosto de 2025. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo en este periodismo militante, periodismo comunitario independiente. Vamos a leerles nada más vamos a hablar sobre este tema. Vamos, vamos a leer la editorial de la jornada, después la nota y terminaremos con la columna de Julio Astillero. Bolivia, Requiem por el MAS, editorial de la jornada. Las elecciones generales realizadas ayer en Bolivia marcaron el final de un proyecto histórico que empezó a ponerse en práctica hace casi 20 años, cuando comenzó la primera presidencia de Evo Morales Ayma, en enero de 2006, y que buena parte de ese tiempo dominó por medio del movimiento al socialismo, el MAS, que era su partido. La escena política interna que por mucho tiempo dominó el MAS, el movimiento al socialismo, y fue una referencia obligada para los movimientos antiimperialistas, progresistas, soberanistas y de inclusión cultural en América Latina y en el mundo. Pero este domingo, Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, los dos candidatos presidenciales surgidos del fracturado MAS, o sea, el movimiento al socialismo,
apenas habrían logrado en conjunto 11% de los votos. Ahí la fractura, dos candidatos emanados del MAS. Entre los dos juntaron el 11%. Bien, continuamos. Dado que ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría absoluta, la titularidad del gobierno se disputará en una segunda vuelta a realizarse el 19 de octubre entre dos exponentes de la vieja clase política en Bolivia. Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que obtuvo el 32% de los sufragios, y el exmandatario interino de 2001 a 2002, Jorge Quiroga Ramírez, quien logró casi el 27% de los votos. El el colapso del MAS obedece a múltiples factores y su análisis tomará tiempo, pero no es de ninguna manera sorpresivo. La agrupación llevaba ya años alejándose de las bases sociales que la llevaron al poder. La crisis económica erosionó su propuesta y la descomposición interna era ya inocultable en noviembre de 2019, cuando tras unas elecciones en las que Evo Morales pretendía reelegirse por cuarta ocasión, se desencadenó un violento golpe de Estado respaldado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, que instauró un régimen de facto, interrumpiendo durante 3 años las políticas masistas y dislocó de manera irreparable la mayor parte de los logros económicos, políticos y sociales conseguidos en los años anteriores. Esto se refiere cuando impusieron a esta señora Janine Áñez, que hasta donde yo sé está en la cárcel todavía, porque precisamente fue un golpe de Estado en contra de Evo Morales, pero que como dice aquí la editorial de la jornada, eso marcó y empezó a darse un deterioro al interior del MAS y también en la economía boliviana. Cuando el MAS recuperó la presidencia en los comicios de 2020 con Luis Arce Catacora al frente, era ya una fuerza política carcomida por los disensos internos, las pugnas por el poder y el agotamiento de su programa. Atención con esto, Morena. Pero bueno, si se considera que en sus años de esplendor ese programa consiguió reactivar la economía con tasas de promedio del 5%, que disminuyó la pobreza extrema de 36,7%, la bajó a 16,8% de la población, que reivindicó con firmeza la soberanía nacional y que concretó innumerables avances en materia de derechos. El resultado electoral de ayer no puede dejar de verse como una tragedia. Imagínense haber logrado eso el movimiento al socialismo con Evo Morales, de bajar la pobreza del 36,7% al 16,8%. Algo que, por ejemplo, ya ha logrado la cuarta transformación aquí en nuestro país, disminuir la pobreza. Pero bueno, por supuesto que es una tragedia. Sí, sí, es una tragedia para el pueblo boliviano en primer lugar y para la izquierda en general. A partir del año entrante y dependiendo del resultado de la segunda vuelta a realizarse en octubre próximo, el gobierno estará en manos del centroderechista Rodrigo Paz, beneficiario de la pérdida de apoyo popular al MAS, o del neoliberal Jorge Quiroga, furibundo opositor de las políticas sociales y de inclusión del período masista, o sea, del MAS. Peor aún, y a juzgar por antecedentes, es de temer que uno u otro, ambos exponentes al final de la oligarquía boliviana, adopten una política persecutoria y represiva en contra de los sectores populares. Les aseguro que eso va a pasar en Bolivia. Ya lo verán. Sin duda, el hundimiento de uno de los programas progresistas más radicales de cuantos surgieron en los primeros años del siglo en América Latina debe ser motivo de reflexión, de escarmiento y para las izquierdas bolivianas de sincera autocrítica. Hasta aquí la editorial dijo algo que a mí me llama la atención porque yo hago una analogía con el caso de nosotros, los mexicanos. Dice que cuando gana Luis Arce en 2020, después del golpe de Estado,
El MAS ya era una fuerza política carcomida por los disensos internos, es decir, los enfrentamientos internos, que todavía no se dan en Morena, pero están latentes. Había ya disensos internos en el MAS en aquel 2020 y las pugnas por el poder y el agotamiento de su programa. Fíjense, dos puntos muy importantes. Las pugnas por el poder, que aquí sí se han notado, ya lo vieron en la precampaña y campaña por sacar al candidato de Morena o de la alianza, sigamos haciendo historia, Morena, PT y Verde. Recuérdese cómo se puso Ricardo Monreal, va a ser ya 3 años o 2 años en este diciembre. ¿Cómo se puso Ricardo Monreal? Y luego cómo se puso Marcelo Ebrard. O sea, y ahora, por favor, bajan la voz. Y ahora cómo se estaba poniendo Adán Augusto. O sea, en Morena sí hay pugnas por el poder. Están soterradas. Están, están subterráneas, pero están esas pugnas por el poder. No se ha notado efectivamente, pero ese es un punto muy importante que Morena debe tomarlo en cuenta. Las pugnas por el poder, que fue lo que hundió al MAS, lo otro, y el agotamiento de su programa. No entiendo yo, ni tengo el conocimiento de la dinámica boliviana, cómo es que el programa de esa izquierda llegó a su agotamiento. Y otra vez, a mí me parece interesante, ¿cómo se dice? Extrapolarlo al caso mexicano y preguntarnos si el programa de la Cuarta Transformación estaría en riesgo de agotarse. Yo creo que esto debe tomarlo muy en cuenta Morena, o sea, definitivamente las pugnas internas y el posible agotamiento de un programa de izquierda. Desde mi punto de vista, esto no sería posible, esto último, no creo que sería posible el agotamiento de un programa de izquierda, pero al mismo tiempo yo puedo decir que no será posible si se mantendría latente, porque Morena no ha atacado las raíces de la injusticia. Ya lo dije en otra ocasión y lo voy a decir otra vez, tomando una palabra de ese libro que consideran sagrado. No solo de pan vive el hombre, en Morena se le está dando mucho pan al pueblo mexicano y el despertar de la conciencia solo lo tiene Morena en el discurso, no está en los hechos, no lo hay. Hasta donde yo recuerdo, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, parece que cuando menos hizo un intento de despertar al pueblo antes de la Revolución Sandinista. En El Salvador, con el Frente Farabundo Martí, también se dio un intento por ahí que no tampoco logró cristalizarse, pero en donde dicen que sí se dio fue en Cuba, previo. Aquí en México no se ha hecho. También se vieron algunos intentos antes del surgimiento del PRD con el Frente Democrático Nacional que andamos participando y que se dio un intento de empezar a llevar foros de discusión con la población. Bueno, esto no lo está haciendo Morena. Por eso sí se puede caer en ese riesgo latente del agotamiento de un programa si no se ponen a trabajar los militantes activos de Morena. Yo estoy puesto para para participar en círculos de discusión, en mesas de debate, en conversatorios ciudadanos, pero es tanto el celo político de los líderes de aquí de Morena, concretamente en Coyoacán, y yo creo que en todos lados, que no van a llamar a nadie que no sea de su grupo. Eso es, si quisieran hacer un conversatorio general, no para su gente, no autoconsumo, caramba. Una convocatoria general a hablar con la gente, sentar bases para que se vaya despertando la conciencia. No solo de pan vive el hombre. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota. ¿Qué es la nota en sí, precisamente? De lo que pasó en Bolivia. Vamos a ver, me cuento si vamos primero a la nota, porque también está lo de Julio Astillero. Sufre derrota a la izquierda en Bolivia. Dos candidatos de derecha disputarán la segunda vuelta. Rodrigo Paz Pereira sorprende al obtener el 32.18% de los votos. Contenderá con el expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez. El movimiento de socialismo tuvo su peor descalabro en 20 años. Vámonos a la página 26, que nos dice aquí en la portada que ahí está la nota. Pues sí, amigos, creo que sí es una tragedia.
Y vamos, se disputará la presidencia de Bolivia, dos candidatos de derecha en segunda vuelta. La izquierda tuvo su peor resultado en 20 años. Rodrigo Paz, el sorpresivo ganador de la jornada, recibe el apoyo del aspirante que quedó en tercer lugar, que no se ha mencionado. Vamos a ver quién es. Vámonos rápido. La nota es de AFP, Reuters, AP, Sputnik y Europa Press. Dos candidatos de la derecha, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, disputarán la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta el 19 de octubre, tras obtener las mayores votaciones en los comicios de este domingo, según un conteo preliminar de la autoridad electoral. El gobernante Movimiento del Socialismo Más se encaminaba a sufrir su peor derrota en 20 años. Paz, de 57 años, postulado por el Partido Demócrata Cristiano, y cuyo sorpresivo primer lugar no fue anticipado hace una semana por las encuestas, alcanzaba el 32.18% de los votos, con 92% del escrutinio. No, ya está cantado el triunfo, con el 92% del escrutinio. Quiroga, de 65 años, de la coalición Alianza Libre, obtenía el 26.85%, informó el Tribunal Supremo Electoral en su página web. Eduardo del Castillo, del MAS, Movimiento de Socialismo, del de Evo Morales, había conseguido apenas el 3.6% de la votación. Fíjense, un candidato del MAS gobernante que gobernó casi 20 años Bolivia y que elevó el nivel de vida de los bolivianos. Uno de sus candidatos, el 3.6% de los votos. Aquí es interesante que se haga un estudio sobre precisamente qué hubo aparte de esa brutal ya diferencia interna en el MAS, esos disensos en el MAS, que hiciera que solo un 3% votara por uno de los candidatos del MAS. Eso llama mucho la atención y sí valdría la pena que los especialistas abundaran en ese tema. Andrónico Rodríguez, el otro candidato izquierdista y quien rompió con el MAS y contendió por otra alianza política, tuvo un mejor desempeño, pero también quedó alejado con un 8% de los sufragios. 8 y más 3, 11, lo que se dijo, lo que logró la izquierda de dos candidatos emanados del MAS, 11%. Después de 20 años en el poder, la izquierda, impulsada primero por Evo Morales y luego por el presidente Luis Arce, que en 2020 triunfó con 55% de los votos, el MAS en 2020, triunfó con el 55% de los votos, dejará el poder el 8 de noviembre. Las elecciones se definirían en una segunda vuelta el 19 de octubre, al no obtener ningún candidato más del 40% de los votos, con una ventaja de 10 puntos porcentuales. Los resultados oficiales completos se informarán en un plazo de 7 días. Será la primera vez en el país sudamericano que se efectúe una segunda ronda. Preguntémonos, ¿no habrá fraude? ¿No ese Tribunal Supremo Electoral de Bolivia no se habrá prestado? Recordemos que primero el poder, las fuerzas policíacas y parte del ejército, completaron el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Pues bueno, quizás sea eso, quizás no sea eso. No leeremos toda la nota porque me parece más interesante la opinión del siempre puntilloso y exagerado Julio Hernández López y su columna astillero. Como he dicho, coincido con él en un 90-95%, pero cuando se pasa de rosca. Astillero, atención, porque él sí hace ya una referencia, lo extrapola a la situación mexicana. 4T, lecciones desde Bolivia. Fin a 20 años de la izquierda. Divisiones y errores. Milei al estilo Calderón. Desde Bolivia llegan lecturas políticas necesarias para la corriente electoral de centroizquierda que va en México en su segundo periodo presidencial. 20 años en el poder del movimiento al socialismo llegan a su fin y dan paso a una derecha explícita o a una sorpresiva carta demócrata cristiana, dependiendo de quién gane de aquellos dos. La división entre el presidente en turno, Luis Arce, y el expresidente indigenista, Evo Morales, quien promovió el voto nulo, ay, pinche Evo, quien promovió el voto nulo, ya te está contento, llevó al MAS a una participación electoral marginal, deshonrosa,
aunada a los malos resultados de la administración del propio Arce, malos resultados del propio Arce, actual presidente de Bolivia y del MAS. La sorpresa no fue el desalojo del poder de esa maltrecha izquierda, sino la colocación como puntero del senador Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. En segundo lugar quedó, según los datos disponibles a la hora de cerrar esta columna, Jorge Quiroga, conocido como Tuto, quien fue mandatario de Bolivia durante un año al solicitar licencia en 2001 el entonces titular Hugo Banzer. Así como en Argentina, los continuos y desatendidos problemas internos del progresismo y su reflejo en el marco gobernal, la corrupción y el infundado triunfalismo abrieron paso a opciones llegadas al ridículo como la de Javier Milei. En Bolivia ha sido de antología el esfuerzo de los líderes del MAS para obstruir la continuidad de un fatigoso y disparejo esfuerzo de cambio estructural y dar pie al arribo de alternativas al servicio de las élites, con la vista puesta en la fuerte disminución de apoyos sociales, la privatización de cuanto sea posible y la entrega de recursos naturales, litio entre ellos, al extranjero. Aquí está diciendo Julio Hernández López que eso ya está en el plan de la derecha boliviana. En México, la llamada cuarta transformación debería tomar nota clara de lo sucedido en Bolivia. No debería permitir la normalización de la corrupción. Aquí habla que en México. El oportunismo, la demagogia, las cuentas trucadas, la censura a ciudadanos, la soberbia de la nueva clase política dominante, la pretensión de una dualidad en el máximo poder y el neoliberalismo disfrazado de polos de desarrollo, entre otros puntos candentes. Pues por algo lo dirá Julio Hernández, ojalá y soltara más sobre esto último. Bueno, ya que habla, pero dice, a propósito de Argentina, la vestimenta militar resulta irresistible para algunas personas. Bueno, aquí habla de que Felipe Calderón vistió la vestimenta militar, los derechistas siempre son ellos los que hacen eso, y que ahora Javier Milei hizo lo mismo. Pues amigos, vamos a terminar abundando un poquito sobre la reflexión. Lamentablemente, previo a este proceso electoral, se dio un enfrentamiento verbal, político y judicial entre Evo Morales y Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, también emanado del MAS. Todo esto porque Evo Morales estaba haciendo ya algunas críticas sobre el gobierno de Arce y también quería reelegirse nuevamente, lo que no le gustó a Luis Arce. Y se valieron de una denuncia que supuestamente había en contra de Evo Morales, de que había cometido un intento de violación en contra de una mujer. No recuerdo los datos, pero de ahí lo agarraron y el Poder Judicial de Bolivia llegó incluso a emitir una orden de presentación en contra de Evo Morales, pero sus seguidores salieron a combatir verbalmente a las calles y lograron detener ese proceso judicial en contra de Evo Morales, del cual se estaba aprovechando Luis Arce para atacarlo. Y Evo Morales también estaba magnificando los errores del gobierno del MAS, llevados a cabo esos errores, ese gobierno, por Luis Arce. Los que eran grandes amigos, grandes compañeros en el MAS, Evo y Luis Arce, llegaron a una ruptura brutal y tremenda. Y aquí es donde se mencionó en la editorial de la jornada las pugnas por el poder. No hubo un ejemplo más claro de esa pugna por el poder en Bolivia entre Evo Morales y su sucesor, que él mismo encumbró, Luis Arce. Ya fue un abierto enfrentamiento donde les dije hasta llegaron a cuestiones judiciales. O sea, eso sí, sí debe de servir de ejemplo para la izquierda mexicana. O sea, verdaderamente es triste esto que ha pasado. Y si bien hubo esa acusación en contra de Evo, como acabamos de escuchar en la nota que acabo de leer, Evo Morales llamó a que no se votara. A tanto llegaba el rencor de ambos, uno para aprovechar la denuncia de violación, la supuesta violación que cometió Evo Morales en contra de una mujer. Arce, aprovechando esa supuesta violación para atacar, ¿cómo se dice? Para atacar fuertemente a Evo Morales. Y luego Morales, tanto es el rencor para llamar a que la gente no vote,
Conclusión, Evo Morales y Luis Arce, o ironía, los dos dirigentes del MAS, le abrieron la puerta del triunfo a la derecha. Lo siento mucho por los pueblos indígenas. Esas etnias bolivianas tan despiertas que son y que ahora vamos a ver cómo les va. Y pues, como dije, está de plácemes la derecha internacional, ya no se diga la derecha boliviana. Pues vamos a empezar el desarrollo de los acontecimientos, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, y ya estaremos aquí comentando posteriormente qué es lo que sigue. Buenas noches.